Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar hoy acá presentándome y presentando algunos de los proyectos o trabajos que he venido realizando en el marco de la sostenibilidad. Em, Soy colombiana, mi nombre es Erika Salazar, soy bióloga ambiental con una maestría en conservación y uso sostenible de la biodiversidad y actualmente iniciando mis estudios doctorales en la Universidad de Sofía de Japón en Global Environmental Studies, en estudios ambientales globales. Voy a iniciar contándoles un poco acerca de mi historia y mi conexión, digamos, con esa preocupación para trabajar en torno a la sostenibilidad. Eh, Como muchos de los que terminamos en este campo, tenemos una conexión muy fuerte gracias a nuestros abuelos o a nuestros padres o el territorio donde nacimos y generamos cierta conexión. Un investigador colombiano decía topofilia, esos lugares que nos generan una conexión especial y que nos llevan a tomar decisiones respecto pues, a nuestra vida personal y profesional. Entonces, pues mi historia inició precisamente en un pueblo al norte de Boyacá, en la zona central de Colombia, en la zona andina, que se llama Tipacoque. Pertenece a uno de los cañones más importantes del país, se llama el Cañón del Chicamocha. Y como se observa en la fotografía, está justo enfrente del Nevado del Cocuy, uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables frente al cambio climático en Colombia. Pues a partir de esta conexión que desarrollé a los territorios rurales, inicié mi carrera en pregrado de biología ambiental en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y mi investigación central fue caracterizar esas propiedades del suelo de los ecosistemas de páramo, principalmente relacionados con una afectación que se ha venido reportando desde el 2009 de los frailejones. Los frailejones son una especie emblemática en estos ecosistemas de páramo, que son ecosistemas de alta montaña, donde el 80% del agua potable que consumimos en el país eh, se filtra y digamos, prestan ese servicio ecosistémico. Entonces, a raíz de esta problemática, que se empezó a observar que los frailejones estaban presentando unos síntomas de enfermedad eh, y una mortalidad más alta de lo que se había reportado. Desarrollé mi tesis de pregrado alrededor de las propiedades del suelo y encontrando que ciertas características, más que todo químicas del suelo, cambiaban entre diferentes rangos altitudinales y actualmente estamos en verificación de estadísticas para llegar a conclusiones frente a las diferencias que hay entre los individuos enfermos de Frailejón y los individuos sanos respecto al suelo asociado a ellos. Hemos encontrado algunas inferencias respecto al fósforo, eh, al fósforo de los frailejones enfermos en relación digamos, a los frailejones afectados, a los frailejones sanos o que no presentan ninguna sintomatología. Eh, Principalmente en que los frailejones afectados presentan menor cantidad de fósforo disponible en el suelo. Esto, pues digamos que me llevó a indagarme, un, a indagarme bueno, y por eso cito acá esta frase que me parece muy pertinente, y es como, nunca fue más importante entender el mundo
mundo natural, cómo funciona el mundo natural y cómo ayudarlo. Entonces, a raíz de esto, pues empezamos a indagar de, bueno, cuáles fueron las causas que pudo haber pasado, por qué se están presentando estas sintomatologías. Tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con cambios de uso del suelo, tiene que ver con prácticas agrícolas alrededor de estos ecosistemas. Eso me llevó a iniciar mi proceso de maestría y intentar entender y vincular esta dimensión social a la conservación de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo conservamos con la gente? ¿Cómo se conserva las especies? Más allá de generar estudios súper determinados frente a, a ciertos individuos, sino cómo la gente hace parte activa de la conservación de estas especies. Entonces, esto me llevó a empezar a trabajar con una temática muy relevante propuesta por Ostrom, una mujer premio Nobel en economía, que es el concepto de sistemas socioecológicos. Y bajo este enfoque, entender que uno de los principales factores o conductores de cambio y pérdida de la biodiversidad son los cambios de uso y cobertura del suelo. Cómo la gente toma decisiones para usar su territorio y usar la superficie terrestre, digamos, en donde ellos se encuentran. Esto lleva, pues, obviamente a tener ciertos usos en diferentes zonas y diferentes coberturas naturales, coberturas transformadas. Lo cual, pues, me llevó también a empezar, digamos, un proceso en torno a la conservación participativa, a la conservación con la gente. Apoyada obviamente de líderes sociales, líderes y lideresas sociales, y mediante, pues, herramientas participativas. En este camino, hacia el 2016, fundé una organización sin ánimo de lucro denominada Atuca. Atuca es un vocablo muisca que significa con naturaleza en igualdad. Que, que trabaja para promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, principalmente en Colombia. Entonces, en el marco de esta fundación, hemos desarrollado trabajos con comunidades locales para promover y encontrar mejores y más sostenibles formas de uso de la biodiversidad y del territorio. También se ha desarrollado investigación y consultoría con diferentes actores sociales, públicos y privados, y hemos hecho un trabajo muy importante con la Fundación de la Red de Derechos Humanos en el Distrito Capital, en Bogotá. Esto un poco respondiendo a cómo podemos superar o enfrentar la crisis ambiental y social que se está viendo, pues, actualmente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y pues siendo parte de la solución, apoyando procesos, proponiendo, em, generando estrategias, vínculos, alianzas, y esto pues obviamente nos lleva a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo lo implementamos en nuestro diario vivir y en nuestro campo profesional. En el marco de la fundación, entonces, se han desarrollado investigaciones alrededor de la fauna y flora en diferentes ecosistemas de Colombia, en páramos, en mangles, en bosque seco. También se han apoyado herramientas económicas para la sostenibilidad, como el turismo responsable. Se han generado cursos, se ha apoyado también a entidades académicas, a iniciativas locales
Eh, Adicionalmente, se ha trabajado mucho con la responsabilidad socioecológica o socioambiental de las empresas privadas, apoyando como en esa implementación de los, no solamente los objetivos de desarrollo sostenible, sino de mejores prácticas para, para, mm, para ser más sostenibles social y ambientalmente. Así también se han generado procesos de compensación eh, y digamos, una línea muy importante en la fundación ha sido la educación ambiental, eh, que se ha desarrollado en escuelas, en grupos de jóvenes, en grupos de investigación, en comunidades locales, con chicos eh, de, digamos, de diferentes familias rurales y urbanas. Paralelamente, he sido investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana en diferentes proyectos que han tratado temas de cambio climático y agroecosistemas, eh, gestión participativa de la biodiversidad, turismo responsable y sostenible. Y actualmente, y con mi tesis, con mi propuesta de doctorado, estamos trabajando en tema de sostenibilidad en islas y resiliencia en socioecosistemas. Eh, pues esto obviamente como en el marco de enfrentar o de trabajar por la sostenibilidad en un país megadiverso, un país que sostiene alrededor del 10% de la diversidad del mundo y ha sido considerado por diferentes autores como zonas importantes para la conservación de la biodiversidad o hotspots, como ha sido llamado, pues es un país que ha sido reconocido por su diversidad de aves, de orquídeas, de otro tipo de plantas, de mamíferos, de reptiles, ocupando siempre los primeros puestos, digamos, en torno a la biodiversidad. Pero este país megadiverso eh, también tiene unas dimensiones sociales y económicas que hacen compleja, digamos, esa tarea de conservar la biodiversidad sobre el territorio. Dentro de esas dimensiones, digamos, en el tema social, pues es el tercer país más poblado de Latinoamérica, eh, en donde un 50.8% de las personas que vivimos en ese país somos mujeres. Pero se presentan muchos conflictos eh, o factores sociales como desigualdad, como el conflicto armado. Obviamente pues que llevamos más de 5 décadas alrededor de esta temática que nos ha cambiado, digamos, la historia en nuestro país. Em, Otro pues es el bajo acceso a la participación y a la política. Y a nivel económico, pues tenemos la reprivatización, reprimarización de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que es un modelo basado en sistemas extractivistas em, que petróleo, minería, y hemos implementado sistemas de producción ganadera y agrícola a partir de un modelo, digamos que heredado de estructuras coloniales. De, entonces son modelos extensivos, poco productivos y eficientes, que también digamos que afectan ese proceso de conservación de la biodiversidad. Adicional a, pues, obviamente, esas condiciones de empleo informal y desigual que se encuentran pues, en un país como Colombia. Um, bueno, esto me lleva, digamos, a enmarcar o a introducir un trabajo que realicé
en el marco de la Universidad Javeriana, em, que se relaciona principalmente con el objetivo 15 de desarrollo sostenible, el cual pues, trata o aborda la temática de vida de ecosistemas en los ecosistemas terrestres. Mm, y esto, pues, con la premisa de que entender las fuerzas de cambios de uso y cobertura del suelo en ecosistemas terrestres eh, da indicios o apoya el desarrollo y el implemento de políticas para la conservación de la diversidad. Entonces, este trabajo lo que buscaba era evaluar precisamente cuáles eran esos cambios en las coberturas y los usos del suelo en los territorios de alta montaña, en el norte de Boyacá, eh, cercano al pueblo donde les dije que de donde nace mi conexión al campo y a la preocupación por la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas y de la sostenibilidad en el norte de Boyacá, en el norte de los Andes también. Entonces, el objetivo principal era pues, analizar esas transformaciones paisajísticas en escenarios rurales, identificando qué factores se relacionaban con esas decisiones que tomaban los actores sociales, que determinaban pues, esos usos o esas coberturas. Este estudio se desarrolló con un enfoque interdisciplinario y desde los sistemas socioecológicos, con metodologías de sistemas de información geográfica y metodologías etnográficas. Este estudio tuvo lugar en la región, en la parte norte de la región andina, en la cual eh, cubre alrededor del 24.5% del territorio colombiano, del territorio, digamos, de la superficie terrestre de Colombia y es una de las zonas con mayor biodiversidad en el país. Tiene ciertas características especiales a nivel biogeográfico, topográfico, hace parte de la cuenca media del río Chicamocha, eh, tiene diferentes pisos térmicos, digamos que tiene una historia de explotación del suelo con actividades agroextractivas y es una zona altamente transformada, es una zona que alrededor del 10% de la vegetación original todavía remanece. Entonces, tiene unas características muy particulares que llaman la atención para entender cuáles son esas dinámicas que han llevado a esos cambios en el paisaje. Eh, y pues, ¿qué se encontró? Se encontró que en los últimos 20 años ha existido un cambio social y un cambio en el paisaje y en las dinámicas eh, económicas y productivas de la región muy importantes. La producción ganadera aumentó en, estos son datos de herramientas participativas, entonces ha aumentado alrededor de más del 300%. Esa ganadería de doble propósito eh, y a su vez ha disminuido en un alto porcentaje también esa producción agrícola de papa, de maíz, de trigo, de frijol, de algunos vegetales digamos que tradicionalmente fueron cultivados por las comunidades que habitaron estos territorios. Y esto responde a unas dinámicas sociales que ya en un momento les voy a contar, pero adicionalmente lo que se empezó a observar es que los territorios, al quedarse solos, al no tener una producción agrícola tan intensiva y extensiva, y lo que está pasando contradictoriamente, es que se está observando una recuperación, digamos, de obviamente vegetación secundaria en los bosques, en el bosque andino. Mm,
Esto, pues, como les mencioné, em, responde a factores como migración de jóvenes a grandes y más industrializadas ciudades en busca de mejores condiciones de salud, mejores condiciones de educación, eh, mejores condiciones de trabajo. Se ha perdido ese vínculo con el campo. Mm, Adicionalmente, todo el tema de costo-beneficio de las actividades agrícolas no es rentable en temas de mano de obra, de manejo de los cultivos, de manejo del agua, seguir sosteniendo unos sistemas agroproductivos con, con un modelo, digamos, un modelo colonial y basada también en la Revolución Verde, un modelo con un alto uso de químicos agrícolas, ya sean fertilizantes, ya sean pesticidas, ya sean fungicidas. El costo, digamos, para sostener este tipo de producción es mucho más elevado que la rentabilidad de estas actividades. Por eso se migra a un modelo más basado en la ganadería y en la en la ganadería de doble propósito, de leche y de carne. También se empieza a observar en el discurso de las personas que participaron en esta investigación un cambio en esa conciencia ambiental, en esa conciencia de conservación y de uso de los recursos naturales. Eh, y adicionalmente, pues, todo el fortalecimiento institucional y un aumento de las regulaciones para el uso de los recursos naturales eh, alrededor pues, de la protección de los mismos. Esto que ha impactado dinámicas de producción local. Eh, entonces, pues esto nos lleva como a preguntarnos un poco acerca de, bueno, sí, es necesario generar estrategias en torno a la conservación, pero involucrar a la cultura, a la comunidad, a las prácticas sociales en estas estrategias, porque tampoco se les generan opciones para, para la pertenencia, permanencia en el territorio, a estas comunidades que viven en las zonas rurales de Colombia. Y este es uno de los ejemplos, así como a grandes rasgos de lo que está sucediendo y se está replicando en todos los rincones de nuestro país, con una baja capacidad del Estado en el apoyo de, de las actividades y de las formas de vida rural. Eh, bueno, finalmente, si quieren conocer un poco más del estudio, este estudio está siendo publicado también en diferentes artículos, sin embargo, pues el documento base se encuentra en la Biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana. Eh, y si quieren conocer un poco más acerca de la fundación que les estaba mencionando, también pueden ingresar a nuestra página web, tenemos un espacio para voluntarios, eh, somos un grupo interdisciplinario que estamos muy interesados en seguir desarrollando proyectos alrededor de la sostenibilidad, en su mayoría son mujeres. Y pues los dejo acá con un extracto de un poema de Pierre, donde básicamente dice que tenemos que continuar y que yo, como mujer colombiana, eh, interesada en conservar y en apoyar, digamos, ese cambio que quiero ver en mi país y en el mundo, voy a seguir leyendo, voy a seguir amando, construyendo, hablando, esparciendo la palabra, eh, así, digamos, el contexto sea diferente.
Entonces, bueno, muchas gracias por los minutos que me regalaron en esta presentación. Espero seguir aportando y fortaleciendo esta red tan interesante y tan motivadora de mujeres. Y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.